Habiendo quórum de 30 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres haga de conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 21 de abril del 2022. Lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de juventud, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta 68ª legislatura. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la fracción 3 del artículo 58 de la Ley de Juventud para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Carolina Suárez Ramos, integrante de esta 68ª legislatura. Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 10ª al artículo 15 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, suscrita por la diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho, integrante de esta 68ª legislatura. 5. Lectura de la efeméride correspondiente al 159 aniversario del natalicio del doctor Belisario Domínguez Palencia, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta 68ª legislatura. 6. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 20 de la fracción 3ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se les solicita a todos quienes están en esta sala guarden silencio por respeto, por favor. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción 1ª del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, sometemos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 21 de abril del año 2022. Con relación al numeral 133 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de juventud, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada prosecretaria, en función de la secretaria, a la diputada Fabiola Richie Distel, de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo con el debido respeto y de conformidad en el artículo 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
el artículo 20 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, fracción cuarta y quinta, los artículos 95, 96, párrafo segundo, a las iniciativas referidas en el párrafo anterior, se les dará primera lectura ante el Pleno del Congreso del Estado y serán turnadas a la Comisión Legislativa para su estudio y dictamen correspondiente, y el 97, fracción 2, la propuesta presentada será recibida por la Secretaría de la Mesa Directiva para efectos de que sea incorporada en el orden del día de las sesiones subsecuentes para el trámite legislativo correspondiente. Con fundamento en lo anterior descrito, me permito remitir a la Mesa Directiva para el trámite legislativo a que dé lugar el proyecto de decreto de la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de juventud. Atentamente, Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, diputado integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la fracción 3 del artículo 58 de la Ley de la Juventud para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Carolina Suárez Ramos, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su venia, diputada presidenta. Ciudadana diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, edificio. Por este medio y con fundamento en los artículos 3, 27, 29, 30, 34, 35 y 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en correlación con los artículos 1 y 4, con numeral 2, 21, 23, 26, inciso B, 43, inciso D, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, y los artículos 1, 3, 5, 16, 15, 16, 20, 23, fracción cuarta, fracción octava, 25, 26, 34, 36, 95, 96 y 97 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, me permito remitirle para su trámite parlamentario correspondiente lo siguiente. Proyecto con iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la fracción tercera del artículo 58 de la Ley de la Juventud para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, quedo de usted a su amable atención, solicitando su valioso apoyo para que el presente asunto sea tomado en consideración. Atentamente, diputada Carolina Suárez Ramos, integrante de la 68ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Está dado a conocer el documento, diputada presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que adiciona la fracción 22 al artículo 15 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, suscrita por la diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Richie Distel dé lectura del documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. En alcance al oficio ASMCLXV 0096 de la fecha 21 de abril del presente, me permito remitir el documento correcto de la iniciativa de reforma para adicionar el artículo 15 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas,
para su trámite correspondiente, que con fundamento en el artículo 37, 48, fracción 2 y 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como los demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Tuve a bien inscribir, sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, Alejandra Estefanía Martínez Coutinho, diputada local. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos efeméride correspondiente al 159 aniversario del natalicio del doctor Belisario Domínguez Palencia, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Se sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo. Me permito enviar a usted mi efeméride correspondiente al 159 aniversario del natalicio del doctor Belisario Domínguez Palencia. Lo anterior para darle lectura, publicarla y hacerla del conocimiento de la mesa directiva que usted preside. Asimismo, solicito que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 148 y 149 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sea registrada esta efeméride en el diario de los debates de este Honorable Congreso en la siguiente sesión del segundo periodo ordinario de sesiones. Sin más por el momento, me reitero a sus distinguidas órdenes, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias. Se ordena su inserción en el diario de los debates de esta 68ª legislatura. Claro. Entonces, continúo. 159 aniversario del natalicio del doctor Belisario Domínguez Palencia. El prócer Belisario Domínguez Palencia nació el 25 de abril de 1863 en la ciudad de Comitán. Su legado se destaca por ser el político y médico valiente que decidió alzar la voz tras el magnicidio de Francisco I. Madero y la posterior usurpación de Victoriano Huerta, además de entregar su vida por restablecer el orden constitucional y la legalidad para salvaguardar la naciente democracia de México y preservar el espíritu de libertad. Su humanismo queda registrado al proveer de los servicios elementales de salud a los más necesitados, realizando viajes a las comunidades marginadas y más alejadas de Chiapas y al igual que proporcionar a los ciudadanos enseñanzas en higiene y alimentación. En 1903 publica Chiapas, artículo en el que denuncia la miseria del Estado por sus malos gobernantes, a pesar de sus enormes riquezas, haciendo un llamado a los periodistas para poder realizar una campaña sobre necesidades en Chiapas. Un año después, en 1904, funda el periódico Bate, donde publica diversos artículos contra Porfirio Díaz. Este acto es considerado una osadía, tomando en consideración la represión y censura del régimen porfirista hacia la prensa libre, como El Hijo del Ahuizote, El Demócrata, El Tribuno, entre otros periódicos. Para el año 1909 es electo presidente municipal de Comitán, tomando posesión el 1 de enero de 1910. Durante su gobierno al frente del Ayuntamiento comiteco, centró un trabajo en los más necesitados. Sumado a esto, sus ideas avanzadas para la época y su conducta intachable lo convirtió en el referente político del Estado.
Posteriormente, para 1912, es electo senador suplente tras la muerte en 1913 de su amigo el senador Leopoldo Gut. Toma posesión como senador por Chiapas el 6 de marzo. Como senador, se caracterizó por ser un fuerte opositor al gobierno golpista, dando circulación a un par de discursos valientes los días 23 y 29 de septiembre de 1913, los cuales le costaría la vida el 7 de octubre del mismo año. Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué se diría a la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Tras la desaparición del senador Belisario Domínguez, la Cámara de Diputados declara sesión permanente solicitando la investigación del caso, lo que provoca presión del régimen huertista, disolviendo la Cámara por medio de la fuerza pública y encarcelados a 110 diputados. El Senado resuelve su autodisolución y Huerta acusa a ambas cámaras de convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo. El sacrificio y la valentía del doctor Belisario Domínguez Palencia fue el parteaguas de la caída del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Por decreto presidencial del licenciado Adolfo Ruiz Cortines, publicado el 28 de enero de 1953, se instituyó la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. 20 de abril del 2022. Está dado a conocer el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se ordena su inserción en el diario de los debates de esta 68ª legislatura. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y a los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscribirse personalmente con la diputada secretaria Fabiola Richie Distel a partir de este momento.
Se han inscrito en asuntos generales los siguientes legisladores: la diputada Zoila Linaloe Nango Molina del Verde, Incendios Forestales; la diputada Carolina Suar Ramos, Chiapas Unida, Vida Libre de Violencia para las Mujeres; el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Morena, con 2 temas: libertad de expresión, legado del doctor Belisario Domínguez; México, país libre, independiente y soberano; la diputada Fabiola Richie Dister, Morena, alto a la violencia de género. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá excederse de 15 minutos sin permiso expreso a esta presidencia. Se le cede la palabra a la diputada Fabiola Richie Dister del Partido Morena, con el tema alto a la violencia de género. Con su permiso, diputada presidente, honorable asamblea, medios de comunicación, ciudadanos que hoy nos acompañan. Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra la mujer. No te quedes con los brazos cruzados, actúa. Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU. El día de hoy les traigo una pregunta. Esto ha dado vueltas en mi cabeza, causando gran incertidumbre. ¿Qué privilegios tiene una mujer en la sociedad de hoy? Si podemos estudiar, somos profesionistas, trabajamos, tenemos salarios y elegimos con quién compartir nuestras vidas. Pero ¿de qué nos sirve todos estos derechos que han sido peleados por siglos si el día de mañana falta una de nosotras? Mira la realidad, voltea a ver a esa niña de 12 años acosada sexualmente, al estudiante de medicina golpeada y violada, a esos padres desesperados buscando a su hija hasta por debajo de las piedras, a esa joven de 16 años asesinada, a una bebé que no habla, aún no camina, pero herida de sus genitales, porque aquel que creyó con el derecho de ponerle la mano. Suena cruel y crudo, pero se siente peor. Ya basta de un minuto de silencio, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derechos a todos esos minutos que sean de libertad, de felicidad, de amor y de vida. Nosotros salimos a las calles con miedo de no volver, o de que si volvamos, regresemos agredidas, golpeadas, violadas o rotas. Quiero expresar las condolencias a la familia de la joven Devani Escobar, quien es una víctima más de la violencia creciente en el norte del país. Lo ocurrido en el estado de Nuevo León tiene que hacer que reflexionemos todos. Así aún hay mecanismos de protección para las mujeres y que han crecido el presupuesto estos últimos años. Las estadísticas arrojan un alza de feminicidios en el 80% de los estados donde se han declarado alerta de violencia de género contra las mujeres. Se registra una alza de delitos contra este sector. Desde el 2015 hasta la fecha, se ha declarado este mecanismo en 22 ocasiones y en 20 estados de la República Mexicana, 2 de ellos con ampliaciones,
Pese a ellos, los feminicidios, ataques y secuestros en contra han aumentado. Si bien Chiapas sigue siendo la entidad más segura de nuestro país, de acuerdo con las cifras del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto no debe de ser suficiente para no tomar acciones que permita proteger a todas las mujeres de nuestro estado. No basta con conformarnos. Nuestra meta debe ser que no haya una sola mujer más víctima de la violencia de género. Derivado de esto, propongo que esta 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorte a la Fiscalía General del Estado de Chiapas a crear una entidad de respuesta inmediata ante la primera denuncia de desaparición de mujeres. La idea central es que los agentes de ministerios públicos, pero sobre todo a la policía investigadora, actúe de forma expedita en la primera comparecencia de quien realice aviso de desaparición de cualquier mujer, esto sin esperar el tiempo que marca muchas veces y que te piden esperes para declarar la desaparición de alguna persona. En el 2018 fue un año de feminismo y de lucha contra la violencia de género. En este 2022 estoy convencida que estamos viviendo un momento histórico. La pandemia, y no por esto me refiero al problema de salud, el aumento de cualquier forma de violencia a la mujer, es una pandemia que se ha vivido por siglos. Es hasta estos tiempos que por fin hay una toma de conciencia a nivel mundial sobre la problemática y consecuencia de vivir un estado patriarcal con una sociedad machista. No permitamos una descomposición social en nuestro estado. Abonemos siempre a nuestra trinchera para vivir una sociedad más justa, igualitaria, entre pares. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula el verdugo. Allan Williams. Gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le cede la palabra a la diputada Zoily Linaloe Nango Molina, del Partido Verde Ecologista, con el tema incendios forestales. Gracias. Con su venia, diputada presidenta, compañeras, compañeros legisladores, público que hoy nos acompaña, representantes de los distintos medios de comunicación, buenas tardes. La semana pasada, el titular del Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, señalaba que amanecíamos con el récord más alto de quemas de parcelas en Chiapas, contabilizando 850 puntos de calor, mientras que para el día de ayer se tenían contabilizado 209 incendios. Su mensaje iba acompañado de un latente llamado a las y los chiapanecos a no bajar la guardia y a involucrarnos en la prevención de esta problemática forestal. México es un país con una profunda vocación forestal. Desafortunadamente, año con año los incendios devastan muchas hectáreas de bosques, selvas y pastizales. Esta problemática multifactorial consta de diversas aristas, ya que enfrenta a cada región del país con sus propios problemas al momento de combatir incendios, debido a los múltiples sistemas ecológicos con los que contamos. La estadística actual es dramática. 4.200 hectáreas afectadas a nivel nacional durante los primeros 3 meses de lo que va de 2022. Y junto a Chiapas, Campeche, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos y Guerrero, somos las entidades que más reportan el mayor número de incendios forestales. Cerramos la tercera semana de abril con 55 incendios activos reportados por la Comisión Nacional Forestal y no hay ninguna duda. Estamos frente a una crisis ambiental de alto impacto,
Es importante contextualizar el llamado que hace el gobernador del estado para crear conciencia, estar alertas y sobre todo trabajar en conjunto desde cualquier punto del territorio chiapaneco. Justamente dentro del distrito 14 al que represento y por su composición geográfica, los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocosocuautla se han visto severamente afectados en esta materia. Nuestra región Valle Soques es una de las más vulnerables y en donde se han centrado las estrategias y trabajos de combate a incendios forestales por parte de la Secretaría de Protección Civil y ayuntamientos, quienes por medio de sus instancias municipales de protección civil, con brigadistas, voluntarios y seguridad pública, se organizan en tareas de monitoreo. Los grandes incendios forestales, sin importar su origen, son fuegos injustificados que se propagan y tienen consecuencias catastróficas. Desestabilizan las economías locales, perjudican a los medios de subsistencia, generan el daño más grave al medio ambiente natural con todas sus especies e inclusive provocan pérdidas en vidas humanas. El índice de incendios por causa natural es muy bajo. En su mayoría son provocados por seres humanos, deduciendo que muchos se deben a quemas con fines pecuarios o agrícolas, por la quema de pastizales en terrenos baldíos o abandonados, convertidos en basurero, y sobre todo por la irresponsabilidad y la poca capacidad para manejar el fuego. Estas acciones que transgreden de forma directa deben de llegar a su fin. Responsabilicemos a aquellos que atentan en contra de un ambiente sano. También es cierto que el cambio climático que vive el planeta es un factor a considerar, ya que el incremento en la temperatura del suelo en las zonas forestales y las prolongadas sequías que ya vivimos a diario, y que todos los que nos encontramos hoy aquí sufrimos los estragos del aumento de las altas temperaturas, ha contribuido a que el fuego se esparza de manera más rápida y con mayor consistencia, poniendo en marcha un círculo vicioso de destrucción. Cuanto más caliente es la temperatura, más secos son los tiempos y por lo tanto mayor es el riesgo de incendios forestales, así liberando más dióxido de carbono que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hoy nos ocupa es de suma importancia para garantizar la vida en este planeta. Desde esta tribuna hago un llamado a la ciudadanía a trabajar en conjunto. Los esfuerzos institucionales requieren de mayor participación social, a que nos sumemos con voluntad y compromiso a la causa de la protección del medio ambiente. Nuestros esfuerzos deben de estar enfocados a frenar de tajo la existencia de los incendios, que resurja la necesidad de pensar comunitariamente, de actuar con conciencia y raciocinio. Es tiempo de plantear estrategias de prevención desde las propias comunidades, involucrando directamente a la ciudadanía y su responsabilidad con el entorno, con la necesaria actitud de apreciación, respeto y conservación del medio físico natural. Salvar al planeta y cuidar a Chiapas nunca antes había sido tan importante y tan impostergable como hasta el día de hoy. Todos somos testigos de primera mano del daño que causa el alcance inusitado de las llamas. Respondamos ante ello como corresponde, reduciendo el deterioro y los daños que el fuego genera a los bosques y selvas de nuestro estado. Lo hagamos reportando los incendios forestales, no intentando combatirlos por sí solos o sin la asesoría de los expertos o las autoridades encargadas. Y lo más importante, no provocándolos. Seamos vigilantes de nuestro entorno, de las quemas irregulares, de las talas clandestinas, de la explotación injustificada de los recursos naturales, de los diversos descuidos que pongan en riesgo a los ecosistemas.
Hagamos de la cultura de la denuncia un hábito que salve nuestros bosques, selvas y pastizales. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se le cede la palabra a la diputada Carolina Suárez Ramos, del partido Chiapas Unidos, con el tema Vida libre de violencia para las mujeres. Con el permiso de la mesa directiva de esta honorable asamblea. Violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, a la ciudadanía que nos sigue en plataformas digitales, a los medios de comunicación presentes y las redes sociales. Considero que es oportuno dirigirme a ustedes tomando en cuenta que el día de ayer y como cada 25 de mes se instituyó como el Día Naranja en conmemoración a una vida libre de violencia, con dignidad y sin discriminación para nuestras niñas, adolescentes y mujeres, reconociendo que es un tema delicado en el que en la práctica aún nos falta un buen tramo para lograr erradicar la brecha de desigualdad social imperante en este tema, al tiempo de que reitero de que si actuamos unidas, cada vez más estaremos más cerca de generar conciencia y prevención de la violencia, que como sabemos, al ser llevada al extremo se transforman en conductas feminicidas, como los lamentables homicidios de los que se han estado dando cuenta en medios de comunicación nacional, por su violencia y furtividad, por lo que hago un llamado a todas las instituciones de gobierno a sumarnos a participar activamente en el diseño e implementación de políticas públicas que erradiquen de raíz la violencia por razón de género en cualquier de sus manifestaciones. Tenemos que caminar juntas, juntos y unidas para reconstruir la armonía social, fomentar los valores y fortalecer los lazos de sororidad. Por ello, el llamado al acompañamiento interinstitucional que fortalezca la prevalencia de los derechos humanos y garantice una vida de violencia hacia las mujeres. Se requiere involucrarnos creando sinergias que construyan auténtica paz social. Concluyo sin dejar de reconocer que este tema a nivel local se está atendiendo por parte de los poderes públicos y es así porque apenas hace unos días, la semana pasada nos enteramos de la inauguración de las remodelaciones de la Fiscalía de la Mujer por parte del Gobierno del Estado, lo cual celebramos y aplaudimos, por lo que exhorto al resto de los niveles de la administración pública y principalmente al municipal a dignificar los espacios públicos en los que se atiende el tema de la violencia de género y sobre todo se combate al feminicidio. Por nuestras niñas, nuestras adolescentes y por mujeres, por Devani y por Mariana. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Se le cede la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del partido Morena, con el tema Libertad de expresión, legado del doctor Belisario Domínguez. Y también con el tema de México, país libre, independiente y soberano. Muchas gracias. Con el permiso de mis compañeras diputadas de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, amigas y amigos todos. Como señaló usted, presidenta, mi exposición será en dos temas. Primero, libertad de expresión, legado del doctor Belisario Domínguez, y posteriormente las declaraciones irreverentes y absurdas de Donald Trump respecto a nuestro país. Amigas y amigos diputados, hace precisamente 150 años nació el doctor Belisario Domínguez Palencia. Este nacimiento
dio más luminosidad a nuestra tierra, a Chiapas, un hombre que dejó grabado en la historia nacional y mundial la grandeza de un chiapaneco que entregó su vida por manifestarse contra un tirano, contra un mal mexicano como lo fue el usurpador Victoriano Huerta. La realidad de Chiapas nos obliga a adentrarnos en el conocimiento de nuestra historia. Hoy nos llama el sentimiento chiapaneco en la búsqueda de nuestra identidad, la identidad forjada en los escritos de Rosario Castellanos, la identidad de la célula infinita que sufre, llora y sangra en el invisible universo que vibra, ríe y canta, como lo escribió el doctor Enoc Cancino Casaonda en el Canto a Chiapas. La identidad del campesino que trabaja todos los días la tierra, la identidad de la artesana que con la magia de sus manos plasma en sus creaciones nuestra riqueza milenaria cultural, la identidad del pescador que navega en nuestros ríos, lagos y mares que abrazan y nutren nuestra tierra, la identidad concentrada en el legado valeroso de mujeres y hombres chiapanecos que han entregado su vida por la democracia. La fuerza del maestro rural que con su vocación patriota lleva las primeras letras a las comunidades rurales y más marginadas de Chiapas, como lo hizo el apóstol de la educación, el maestro Edgar Robledo. El doctor Belisario Domínguez decía que él no era un político y su forma de vida, su entrega hacia los más necesitados, su vocación al servicio al pueblo, su modesta forma de vida y desapego a las riquezas materiales y económicas, dejaron constancia de lo que debe de ser un buen político. No aceptaba el caciquismo, no halagaba ni era un servil para quedar bien con los más poderosos, solo ofrecía lo que podía dar. Y aquí quiero hacer un paréntesis y resaltar la idea que sobre la política tiene el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México concibe a la política como un noble oficio, como la forma simple y sencilla de atender a todas y a todos, poniendo siempre en primer lugar a los más necesitados, a los más desprotegidos. Es tener ideales, principios, luchar por causas justas, ser humanista. Ese es el sentido estricto de la política, gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. Belisario Domínguez es el prócer de la libertad de expresión. Su testimonio, libres por la palabra libre, hoy más que nunca está vigente en una sociedad que es libre de expresarse con toda libertad. El gobierno de la Cuarta Transformación se manifiesta como en su momento lo hizo el doctor Belisario Domínguez, como lo reitera todas las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México, diciendo que como nunca antes la libertad de expresión se respeta, no hay censura de ninguna índole y que nunca jamás se van a restringir las libertades. Se garantiza a plenitud la libre manifestación de las ideas. Andrés Manuel López Obrador tiene el compromiso con México y Chiapas de respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libre manifestación. El ejemplo del doctor Belisario Domínguez debemos de perseverarlo todos los días, las y los mexicanos, las y los chiapanecos, los servidores públicos y las y los legisladores. Su último discurso en el Senado de la República es el testimonio y el ejemplo de un parlamentario que, no obstante de saber que era un discurso que lo conducía a la muerte, no tuvo miedo de denunciarlo.
el doctor Belisario Domínguez también dejó el legado de lo que es la suma de esfuerzos para lograr un objetivo, el poder de la fuerza unificada para tener un Chiapas espléndido, libre y progresista. Ese ejemplo de unidad y de servicio lo ha demostrado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en momentos difíciles que sufrió el pueblo de Chiapas por la pandemia del COVID-19. Quien para combatirlo convocó a todas las dependencias del sector salud, del IMSS, del ISSSTECH, del ISSSTE, de la Guardia Nacional, a la Marina, Protección Civil, a todos los presidentes municipales en conjunto para enfrentar este contagioso virus. Rutilio Escandón Cadenas llamó a la unidad a las y los trabajadores de la salud, sacrificando a cada una de ellas y de ellos, inclusive ofrendando sus vidas, dejando a sus familias. Rutilio Escandón Cadenas pidió a todas y a todos los médicos, enfermeros y camilleros y personal administrativo que atendieran a las y los enfermos. Esta convocatoria de unidad por la salud es un ejemplo que tenemos que llevar registrados todos en nuestras conciencias. Fue la bandera de Rutilio Escandón, la cual aplaudo, para que Chiapas se mantuviera durante más de un año en semáforo verde. La respuesta médica oportuna y el pueblo de Chiapas se portó a la altura al respetar las recomendaciones del sector salud. El pueblo de Chiapas respondió a la convocatoria de unidad y de servicio, como en su momento lo hizo también el doctor Belisario Domínguez Palencia. La vacuna contra el COVID llegó a Chiapas, llegó a tiempo, y ese espíritu de cooperación dentro del sector salud y el IMSS, dirigido por otro gran chiapaneco, Zoé Robledo, ha logrado que más del 75% de la población esté vacunada contra el virus del COVID-19. Y así precisamente se expresaba el doctor Belisario Domínguez, al señalar que cuando hay buena voluntad puede hacerse mucho bien. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nos informa de la creación de un nuevo sistema de atención para la salud, el nuevo plan de salud, que va dirigido a quienes no cuentan con seguridad social, es decir, a la población abierta para que sea atendida como se merece. Y hoy también se anuncia que este jueves 28 se abre el registro para vacunar a niñas y niños de 12 años en adelante. Y esa es la buena voluntad que por la salud de Chiapas están orientando el trabajo de Rutilio Escandón Cadenas, de Zoé Robledo y del doctor José Cruz. Finalmente, quiero que me permitan terminar mi intervención tomando unas frases del maestro Edgar Robledo en su libro Valor y Gloria, la vida de Belisario Domínguez. Dice el maestro Robledo en su libro: Belisario Domínguez es en suma un hombre extraordinario que vive en las más brillantes páginas de la historia nacional, un maestro que difunde las mejores lecciones cívicas, un legislador valiente, un defensor de la dignidad nacional, un mártir de la libertad de expresión, un revolucionario íntegro, un hombre en toda la dimensión del héroe, un gran chiapaneco y un gran mexicano. Es cuanto, Presidenta, en cuanto a mi primera intervención. Esta intervención corresponde al ridículo mensaje racista, intervencionista del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los mexicanos, a lo largo y ancho del país, hemos conocido las declaraciones ominosas del expresidente de Estados Unidos, el lamentable Donald Trump, por venir de un personaje tan controvertido, por decirlo menos. Parece que lo mejor sería ignorarlo y hacer referencias a asuntos más importantes. Sin embargo, estas declaraciones tienen un contexto
y por eso mismo debemos hacer algunas puntualizaciones. Y a este Congreso del Estado de Chiapas tiene también que hacerlas y hacerlo saber a nivel nacional y a otros lados fuera de nuestra frontera cuál es nuestro pensamiento. Como es bien sabido, Donald Trump hizo una nueva ofensa a los mexicanos. Sencillamente su declaración nos deja como si fuéramos el patio trasero de la nación norteamericana. Nos ha puesto como una nación servil que tiene un gobierno que se dobla a las primeras de cambio. Trump se equivoca. Hoy tenemos un país respetado, tenemos un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo ha repetido ante todos los mandatarios del mundo, que a México se le respeta, que México es un país libre, independiente y soberano. México ha dejado de ser una tierra de conquista. México no es colonia de nadie, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México hace que se respete a México. Según Donald Trump, una simple amenaza de aplicar aranceles del 25% a los bienes y servicios mexicanos bastó para que el gobierno mexicano prácticamente renunciara a la soberanía nacional en materia migratoria. Es decir, el presidente López Obrador se puso al servicio de Estados Unidos para impedir el paso de los migrantes. El cuestionado exmandatario norteamericano, muy cercano al criminal Vladimir Putin, afirma que López Obrador obedeció las instrucciones norteamericanas al pie de la letra. El tono en la declaración de Trump insinúa que estos aranceles no eran fáciles de aplicar y que el gobierno mexicano se asustó con el petate del muerto. En realidad, esta amenaza fue una acción imperial y los mexicanos conocemos muy bien cómo se las gasta el imperio. Las declaraciones de este personaje podrían llamar a risa porque nos recuerda en el siglo XXI lo que era la potencia norteamericana hace 2 siglos. Nos recuerda la doctrina del destino manifiesto y aquellas historias en que los Rangers imponían los intereses de los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Ese lenguaje era el de Teodoro Roosevelt, allá en los inicios del siglo pasado, cuando la flota norteamericana se mantenía cercana a Veracruz para cumplir con los designios imperiales. Se equivoca Trump y sus seguidores si piensa que la política migratoria mexicana se cambió ante sus amenazas. La frontera mexicana es un espacio todavía abierto por razones humanísticas y solamente se exige que las y los migrantes tengan un estatuto de legalidad para entrar a nuestro país, para entrar a Chiapas. No construimos ningún muro porque las y los migrantes son también nuestras hermanas y nuestros hermanos. El gobierno mexicano solamente cuida nuestra integridad territorial y ahí el patrocinio, el patriotismo de Andrés Manuel López Obrador. Ese patriotismo no se pone en duda. La política migratoria es de apertura, pero dentro del marco de las leyes mexicanas. Las y los extranjeros que no reúnan determinados requisitos sencillamente son regresados a sus lugares de origen. La política mexicana no se reduce a poner tropas o agentes de migración en las fronteras. Ese es el camino equivocado porque no va al fondo del problema. El tema de la migración es social, es de los peligros para las y los ciudadanos en los países centroamericanos y la falta de oportunidades para una vida mejor. Ahí es donde se debe ir a lo esencial, ahí está el problema y ahí se requieren las soluciones urgentes. El Partido Republicano está en campaña y Trump quiere vender sus deseos como logros de su gobierno. Seguramente conseguirá algunos votos, pero no debemos olvidar que en Estados Unidos hay grandes grupos de ciudadanos pensantes que no se la van a creer. México no es cualquier país y los mexicanos debemos tenerlo en cuenta. Las desvencijadas voces del imperio deben ser rechazadas con nuestros mejores argumentos. Desde Chiapas así lo expresamos con el respeto a mis diputadas y a mis compañeras diputadas y diputados.
en este Congreso. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 68ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su venia, diputada presidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Gracias. Agradecemos su amable asistencia y los convocamos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 28 de abril del año 2022 a las 12 horas. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Muy buenas tardes a todos los asistentes.